En el siguiente video analizaremos la probabilidad de la suma de dos dados realizando una simulación en GeoGebra. Es mucho más sencillo realizar la simulación en GeoGebra, ya que realizaremos 1000 lanzamientos. Es decir, si realizáramos los 1000 lanzamientos de forma manual, demoraríamos más tiempo que viendo una simulación de determinar cuál es el número de suma más probable que se obtiene cuando se lanzan dos dados. Para ello, lo primero y muy indispensable es abrir sesión en GeoGebra cuando lo tenemos previamente creado. Este acceso nos permitirá ir guardando cada uno de los avances que vamos llevando en nuestro trabajo. Para iniciar, colocaremos un deslizador, seleccionamos la pantalla para que aparezca y el nombre que le daremos va a ser n. En el número de intervalo, el valor mínimo será un lanzamiento y el valor máximo serán 1000 lanzamientos y se irán haciendo de incremento 1, es decir, de lanzamiento en lanzamiento. Le damos OK y en este caso tenemos agregado nuestro deslizador. Ahora iremos a entrada, escribiremos dado 1, elegiremos secuencia, expresión, variable, valor inicial y valor final y colocaremos lo siguiente. En expresión vamos a escribir aleatorio entre un mínimo número y un máximo número, es decir, en este espacio vamos a colocar el mínimo valor que da el lanzamiento del dado 1 y el máximo valor que da el lanzamiento del dado 1, es decir, el mínimo valor sería 1 y el máximo valor sería 6. Debemos borrar esta parte que nos aparece, en lo posible agrandar esta pantalla para que sea mucho más fácil trabajar y luego se volverá a la normalidad. Se puede expandir y reducir en el momento que lo queramos. Entonces borramos en donde dice mínimo y máximo valor numérico y en ello, en reemplazo, vamos a colocar los números 1,6. Escribiremos 1,6, como les digo es el valor de los dados. En variable escribiremos la letra K, el valor inicial será un lanzamiento y el valor final 1000 lanzamientos. Fíjense que en la parte inferior nos están apareciendo unos números. Estos números serían de forma aleatoria el valor en el que cayó el primer dado, es decir, en el primer lanzamiento cayó en 4, en el segundo en 5, en el tercero en 3, en el cuarto en 6, en el quinto 1 y así sucesivamente. Como lo vamos a hacer en la suma de dos dados, vamos a agregar un segundo dado siguiendo el mismo procedimiento. Vamos a agregar secuencia, expresión, variable, valor inicial, valor final y escribiremos lo mismo que en la parte del dado 1. Cuando hacemos este proceso nos damos cuenta que en la parte inferior de dado 2 también aparecen ciertos valores, es decir, en el primer lanzamiento el segundo dado cayó en la cara del 1, en el segundo en 5, en el tercero en 4, en el cuarto en 2, en el siguiente lanzamiento en 4 y así sucesivamente. Ahora, lo que queremos determinar es la suma de cada lanzamiento, es decir, si en el primer lanzamiento el dado 1 cayó en 4 y el segundo en 1, la suma sería 5, en el segundo lanzamiento la suma sería 10, en el tercer lanzamiento 3 y 4 la suma sería 7 y así sucesivamente con 1000 lanzamientos. Entonces, para determinar la suma, vamos a ir a entradas, vamos a escribir n sumas igual, vamos a seleccionar la opción primero, en lista y número de elementos. En lista escribiremos dado 1 y en número de elementos n, es decir, el nombre de nuestro deslizador, más, queremos hacer la suma, volvemos a escribir primero, lista y número de elementos. En lista ahora vamos a escribir dado 2, es decir, se van a sumar el dado 1 con el dado 2 y en número de elementos de igual forma escribimos n. Listo, cuando tenemos esto vamos a ir a la barra de herramientas que está por acá, vamos a seleccionar vista y vamos a dejar que nos muestre una hoja de cálculo. Como nos vamos a hacer una hoja de cálculo, podemos de pronto disminuir por acá un poquito, por acá también para que no se nos pierda el plano. De igual forma la información que está en la entrada ya está guardada con anterioridad. En la celda A1 vamos a escribir x sub i
en la celda B1 frecuencia absoluta y en la celda C1 vamos a escribir frecuencia relativa. Ahora, los valores para x sub i son las posibles sumas que se pueden dar al lanzar dos dados, es decir, la mínima suma que puede existir sería el valor 2 y la máxima sería el valor 12 cuando ambos dados caen en el valor 6. Entonces vamos a agregar esos números como x sub i. Ahora, para la frecuencia absoluta, haremos lo siguiente. En entrada, vamos a escribir la celda del primer elemento, que es 2, es decir, B2. Vamos a escribir igual, le vamos a dar la condición cuenta si y dejamos en condición lista. En condición le vamos a colocar x igual para que aparezca el símbolo que acaba de aparecer, y ahora vamos a escribir acá la celda que está justamente a la izquierda, es decir, la celda A2. Entonces A2, y en lista vamos a escribir n sumas. Damos enter. Vamos a fijarnos que al mover el deslizador el número que está en la frecuencia absoluta está cambiando, es decir, en 181 lanzamientos 8 veces ha sido la suma el valor 2. Vamos a repetir el mismo proceso para cada una de las siguientes sumas que pueden ser posibles. Entonces, para B3 sería igual cuenta si, colocamos condición lista, x igual la celda del lado que sería A3 y en lista n sumas. Damos enter. Lo mismo para B4, B5, B6, B7, 8, 9, 10, 11. En este caso llegaríamos hasta la celda número 12, ya que acá nos faltarían los valores 10, 11 y 12. Entonces ahora para B4 realizamos el mismo proceso. Entonces B4 es igual cuenta si, la condición sería x igual la celda de la izquierda, de acá la frecuencia absoluta sería la celda A4, entonces colocamos A4 y en lista n sumas. Así sucesivamente vamos a seguirlo colocando hasta que lleguemos a la celda B2. Siempre lo colocamos con su respectivo A y la información es la misma. Finalmente, cuando hayamos hecho el proceso con todas, es decir, en este caso cuando lleguemos a B2 igual a cuenta si, en este caso sería x igual a 12 y en lista n sumas. Recuerden que con todas las anteriores hicimos lo mismo. Nos vamos dando cuenta que aparecen en cada uno unos valores en frecuencia absoluta que van cambiando a medida de que los lanzamientos aumentan o de que los lanzamientos disminuyen. Es decir, por ejemplo, cuando hay 236 lanzamientos, ha caído 12 veces la suma 66, que nos daría 12 en los dados. Ahora, para obtener la casilla B13, que es la suma de todas las frecuencias absolutas, lo que haremos es colocar B13 igual a suma y en lista colocamos desde B2 2 puntos hasta B12, y en este caso miren que nos aparece en este espacio la suma del total de las frecuencias absolutas que se han ido obteniendo hasta el momento. Ahora recuerden que la frecuencia relativa la obtenemos dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos que hay. Entonces en este caso lo haríamos de la siguiente manera: escribimos igual, sería B2 dividido entre B3 y obtenemos la frecuencia de promedio que nos está dando ese dato. Para la siguiente entonces escribimos igual B3 dividido entre B13, la siguiente sería igual B4 dividido entre la celda B13, que es el total, la siguiente sería B5 dividido en igual, siempre hay que colocar igual, B5 dividido entre B13, B6 igual
B6 dividido entre B13 y así sucesivamente hasta llegar a la celda del 2. Entonces finalmente cuando llegamos a B12 dividido entre B13, podemos notar que los valores que nos está dando acá es la probabilidad de cada suma, en este caso al hacer 236 lanzamientos. Es decir, que caiga el número 2 existe una probabilidad de 0,02. Hasta ahora las probabilidades mayores con 236 lanzamientos sería que la suma sea 5, 6 o 7, ya que tiene un valor de 0,14. El deslizador, fíjense que nos sirve para darnos cuenta entre más lanzamientos cómo va cambiando lo que tenemos allí. Entonces, por ejemplo, en alrededor de 400 lanzamientos, pues nos damos cuenta que las probabilidades van cambiando y que ahora el número 7 es quien tiene más probabilidad de caer y que la probabilidad menor es la del número de la suma 2. Así sucesivamente podemos hacer 1000 lanzamientos y darnos cuenta cuál es la probabilidad mayor y menor de la suma de los dos dados. Si quisiéramos hacer 1000 lanzamientos, démonos cuenta que esos valores van cambiando y que ya tenemos una probabilidad mucho más cercana. La ley de los grandes números nos dice que entre más lanzamientos se hagan, entre más experimentos se hagan, es mucho más cercano el valor de probabilidad que se va a obtener a lo que yo estoy esperando. Entonces cuando tenemos 1000 lanzamientos, la probabilidad ya es muy cercana a su valor real. Es decir, miren que la suma del número 7, es decir, cuando el dado sale en 3,4, en 5,2, en 6,1, es mucho mayor que cualquiera de las otras combinaciones, ya que esa probabilidad es de 0,17, mientras que la probabilidad menor es la de que la suma sea 2, es decir, en este caso miren que la probabilidad es solamente 0,02. Entre más lanzamientos se hagan, este número que aparece acá va a ser mucho más exacto. En este momento vamos a ir a la sección de entrada, vamos a escribir barras y vamos a seleccionar la opción lista de datos y lista de frecuencias. En lista de datos vamos a elegir desde A2, que es nuestro primer dato, la casilla A2, mirenla acá, A2, el primer dato, 2 puntos hasta la casilla A2. Y en lista de frecuencias vamos a elegir la casilla C2, la primera que nos aparece acá, hasta 2 puntos, colocamos la casilla C12 y damos enter. Fíjense que en este momento hemos creado en el plano cartesiano un diagrama de barras que nos va a representar cómo va a ser el cambio de la probabilidad entre más o menos lanzamientos vayamos haciendo con los dados. Vamos a darle clic derecho sobre el plano, iremos acá donde dice eje X y eje Y y lo vamos a colocar en proporción 20:1 para que sea mucho más claro para todos. Luego vamos a venir a esta ventana y vamos a seleccionar aproximar. Cuando vamos a aproximar vemos mucho mejor el comportamiento, damos seleccionar, mueve, vemos mucho mejor el comportamiento de esos datos que tenemos allí planteados. Hay que tener en cuenta que la proporción cuando se da clic derecho en eje X y en eje Y es la que diga 20:1, es decir, esta que tenemos acá, 20:1 es la proporción correcta. De igual forma, con el botón aproximar podemos ver mucho más claramente el gráfico que tenemos allí seleccionado. Entonces, en este caso el diagrama de barras es mucho más claro y eficiente y nos va a mostrar claramente cuáles son los valores y cómo se comportan dependiendo de la cantidad de lanzamientos que realicemos. Entonces, por ejemplo, acá está cuando se hacen 2 lanzamientos, 3 lanzamientos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hasta 12 lanzamientos. Des en cuenta que la probabilidad mayor es que la suma de los dados sea 7 y la probabilidad menor al tener 620 lanzamientos es que sea 2. Sin embargo, cuando movemos el deslizador nos damos cuenta que entre menos lanzamientos esa probabilidad se vuelve más inexacta. Por ello es importante tener la mayor cantidad de lanzamientos, porque por ejemplo miren que acá cuando tenemos 100 lanzamientos
el valor 9 se acerca mucho a la suma de 7 y entre menos lanzamientos tengamos, miren que ahora acá será el valor 5, cuando hay 76 lanzamientos el que más probabilidad tiene. Sin embargo, al que debemos tenerle más confianza, el que tiene más certeza, es el valor mayor, que en nuestro caso es 1000 lanzamientos y que sigue dando el valor 7 como mayor probabilidad y el valor 2 como menor probabilidad. Por último, vamos a dar clic derecho en el deslizador y vamos a dejarle en animación. Cuando le damos en animación, fíjense que él se mueve por sí solo, va y regresa por su propia cuenta y nos va mostrando n es el número de lanzamientos y la gráfica nos muestra cuál es el más probable o la suma más probable que puede salir dependiendo de los lanzamientos. Entonces des en cuenta que por ejemplo en 400 lanzamientos es muy diferente la probabilidad al hacer solamente 100 lanzamientos. Por eso la ley de los grandes números es tan importante y nos da mucha más perspectiva de un problema, de un ejercicio que tenga que ver sobre todo con el azar. Entonces des en cuenta que van incrementando y descendiendo el número de lanzamientos y asimismo varía y fluctúa el gráfico y la probabilidad de cada uno. Podemos acá en este botón pausarlo o darle play y dejarlo donde nosotros queramos, en la cantidad de lanzamientos que nosotros deseemos. Ahora lo que debemos hacer para guardarlo es dar en donde dice archivo, guardar. Voy a colocarle mi nombre en lo posible y daré guardar. Él automáticamente queda guardado en GeoGebra. De la misma forma es muy importante que en texto seleccionemos una parte del GeoGebra y coloquemos nuestro nombre como prueba de que fuimos nosotros quien hizo el trabajo. Le damos OK y fíjense que acá aparece ya nuestro nombre. Ahora, si se quiere revisar y compartir el trabajo por medio de GeoGebra, vamos a abrir una nueva pestaña, iremos a geogebra.org, seleccionaremos nuestro perfil, miren que acá ya tenemos guardado el intento que acabamos de hacer, que se llama Sebastián Dados 2. Seleccionaremos los 3 puntos, le daremos compartir y como previamente ya nos hemos unido en grupo, le daremos en grupo existente y allí colocaremos en el grupo de estadística de 11A o 11B, dependiendo del grado en el que usted esté, compartirán el ejercicio en clase. Con ello finalizaremos la actividad y la segunda parte la haremos luego, ya que faltaría colocar la animación de los dados, pero con esto es un abrebocas de cómo se comportaría esa probabilidad entre más grande o más pequeño sean los valores de los números.